Entonces, vamos a hacer una revisión de algunas cosas que hay que topar. Primero, para la próxima clase, ustedes tienen que hacer también una maqueta de meiosis. ¿Ok? Esta maqueta de meiosis que la van a entregar no para la siguiente semana, sino de aquí en 15, tienen que hacer una representación de una célula que tenga 3 pares de cromosomas, igual que lo que tienen que hacer para la siguiente semana de mitosis, pero ahora tiene que ser una maqueta. Ahora, la idea antes era que sea una maqueta comestible, y era chévere porque compartíamos todos en la clase, nos comíamos las siguientes fases, y yo les tomaba un quiz para ver si es que sabían reconocer cuál fase era cuál. Sin embargo, ahora como estamos con los recursos limitados quizás en la casa, quizás no sea lo más adecuado que realicen una mitosis comestible. Si es que lo quieren hacer y se comen con toda su familia, bueno, pero si es que no pueden hacerlo, no importa. Utilicen material reciclado, utilicen marcadores, pero hagan algo chévere también, porque son 4 puntos de su nota de laboratorio. Imagínense, es el 10% de su nota total esta maqueta de meiosis. Entonces, cosas que voy a calificar en la maqueta. Primero, sí sería bueno que demuestren un poquito de creatividad, pero segundo, tiene que tener sentido la maqueta. Entonces, si es que yo comienzo con 3 pares de cromosomas, ¿con cuántos tengo que terminar? Tiene que tener sentido todo. ¿Cuántos terminan la meiosis 1? ¿Cuántos terminan la meiosis 2? ¿Ok? Esto es para la clase de meiosis. Realmente me estoy adelantando bastante. Para la próxima clase, ustedes pueden ver en su reporte que dice, realice en una hoja un esquema o un dibujo de la mitosis. Esto ya es para el reporte que tienen que entregar la siguiente semana, el próximo jueves. Entonces, ese reporte decía, háganlo con plastilina. Y eso hacíamos en la hora de clase. Con plastilina armábamos las diferentes células. Sin embargo, estoy consciente que no todos tienen plastilina en su casa. Entonces, también está este gráfico de la mitosis, puede ser pequeño, lo pueden hacer en una hoja de papel y pueden utilizar simplemente lo que tengan a la mano, esferos, pinturas. Lo que es importante es que también tenga 3 pares de cromosomas y que tenga sentido cuántos cromosomas inician y cuántos cromosomas terminan. Ya. Con respecto a la otra pregunta, dentro de su reporte, me parece que tienen una pregunta que dice, dibuje la raíz y sus partes y muestre dónde se da la mitosis. Eso se refiere a esto que van a observar en la presentación. Yo en una parte del video les coloqué esta imagen. Porfis, ¿alguien me puede confirmar si es que están viendo también la imagen? Sí, sí, se ve. Sí, Sofi. Muchas gracias. Ok, esta es la raíz que ustedes tienen que dibujar en la pregunta 2. Les pide que dibujen la raíz. Esta es justamente una raíz que tiene la capa protectora en la parte de abajo y esta es la región donde se da la mitosis, arriba de la puntita. Ok, entonces tienen que justamente rotular cuáles son las partes de la raíz y eso sí se puede encontrar en internet fácilmente. A ver, otras cosas pendientes. Ya me voy a acordar. Entonces, cosas importantes, chicos. Quiero que esté súper clara cuál es la estructura del ADN, porque esto les va a servir a toditos los que siguen biología, biotecnología, medicina y odontología, saber y acordarse cuál es la estructura del ADN. Entonces, chicos, por favor, no se olviden que tienen un esqueleto que está conformado por ¿qué? Cuéntame, Alex. ¿Cómo está conformado la estructura? Ya, es un esqueleto de azúcares, ribosa, Correcto. en este caso sería desoxirribosa, ya, y que como es unidos por grupos fosfato. Muy bien. Entonces, justamente podemos observar en esta imagen cuáles son esos pentosas. Una pentosa es un azúcar de 5 carbonos, penta, 5. Y tenemos los grupos fosfatos que están formando este esqueleto. Y al centro tenemos nosotros las bases nitrogenadas. Ahora, algo súper importante que a mí me ha servido hasta el día de hoy. Acordarse que siempre se van a emparejar una pirimidina con una purina. Y ahora, ¿cómo me acuerdo cuál es cuál?
a mí me ha servido pensar que la purina son las más gorditas. La purina se llama la comida de perro, ¿no es cierto? Entonces hace que sean más gorditas. Entonces purinas van a ser las que tengan los dos anillos dentro de su estructura y pirimidinas las que tengan solamente un anillo. Entonces, a mí me sirve para acordarme, imaginarme una pirámide y encima de la pirámide un sello de TC Televisión. No sé por qué, pero a mí hasta el día de hoy me ha servido para acordarme que las pirimidinas son TC, timina, citosina, y por lo tanto las purinas, en cambio, me acuerdo de un perrito que tiene un collar de plata. ¿Cuál es el símbolo de la plata? ¿Alguien se acuerda? AG. AG. Entonces, me acuerdo que tiene un collar de plata, entonces AG. Purina es del perrito AG, pirimidina TC. A mí les juro que hasta el día de hoy me ha servido esta forma de acordarme de cuáles son las pirimidinas y las purinas, porque es súper, súper importante para cuando ya tomen biología molecular. Entonces, aparte de la estructura del ADN, espero que esté clara cuáles son las fases. ¿Tienen tal vez preguntas acerca del ciclo celular? Sofi, ¿cuándo se empiezan a condensar los cromosomas? Ok, los cromosomas se comienzan a condensar en la profase. Antes de la profase, es decir, durante la interfase, que es donde se está dando la duplicación del ADN, no se pueden ver los cromosomas porque no están condensados. En la profase se comienzan a condensar los cromosomas. Y otra cosa que sucede en la profase es que se forman los cromosomas y aparte de eso comienza a desaparecer la membrana nuclear. Entonces, ok, eso es lo que sucede en la profase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Saben qué me ayuda también a mí a acordarme sobre el ciclo celular? Un juego que hago yo con las manos. Entonces, para acordarme de qué sucede en la profase, cruzo así los deditos. ¿Por qué? Porque son los cromosomas que ya se condensaron. Entonces tengo profase. ¿Qué sucede después de la profase? La metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Se alinean, estos son mis cromosomas, se alinean en el ecuador de las células los cromosomas. Después, ¿qué sucede de la metafase? Se separan las cromátidas hermanas y después se comienzan a formar las células separadas. Entonces yo me acuerdo, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. ¿Ok? Entonces, de nuevo, profase, metafase está en el centro, anafase se separan las cromátidas hermanas, telofase se comienzan a separar las células y citocinesis se forman dos células nuevas. Entonces, a ver, ¿qué me voy? Juan Martín, ¿cuál es el resultado de la mitosis? Siempre me pregunta a mí, Sofi. A ver, la mitosis genera dos células que son idénticas a la progenitora, dos células diploides. Correcto. Y hay algo en lo que siempre se me confunden, chicos. A ver, déjenme borrar mi pizarra. Yo les estoy pidiendo que hagan un esquema con una célula que tiene, ¿cuántos? 3 pares de cromosomas. Quiere decir, primer par, segundo par y tercer par, ¿ok? Les recomiendo más bien que hagan con colores distintos para que sepan. Ya, este es el par de este es el par de este y este es el par de este, ¿ok? Entonces, chicos, así se va a ver la célula durante. Este es el núcleo. Así se va a ver la célula durante la interfase, antes de la fase S. Entonces, acuérdense que la interfase está formada por 3 fases. Fase G1, fase S y fase G2. Durante la fase G1 se da el crecimiento de la célula y se comienzan a generar ciertas proteínas necesarias para la fase S. La fase S es la más importante dentro de la interfase. ¿Por qué? Porque es donde se duplican las cromátidas hermanas. Se da la replicación del ADN. Entonces, de esto vamos a tener la típica X que como conocemos a los cromosomas. ¿Por qué? Porque aquí se están duplicando estas cromátidas y generan una cromátida hermana. ¿Ok? Entonces, así van a ingresar las células a la mitosis. Después de que se dividan,
después de que se coloquen en el centro y todo, ¿cómo me van a quedar? Me van a quedar 2 células hijas, pero no que quedan así como entraron a mitosis, ojo, sino quedan como las células que estaban en interfase inicialmente. Es decir, solamente con 3 pares de cromosomas. 2 células con 3 pares de cromosomas. Pero si ven que aquí no tienen forma de X, es porque aquí están de nuevo en fase G1 de la interfase y no tienen todavía esa duplicación de las cromátidas hermanas. Eso es justo en lo que siempre se me saben confundir. Entonces, revisemos qué es lo que tenían que hacer. Ya les conté que pueden utilizar o plastilina o si es que quieren esferos, lo que necesiten. Y otra cosa que quiero que observen es, ¿sí pueden ver en la interfase que parece una naricita de chancho? Sí. Salo, ¿me puedes decir qué son esos orificios de la nariz de chancho? ¿Qué crees que sean? Salo. No sé, los núcleos. Son los nucleolos. Las células de la cebolla, cuando está en interfase, se pueden ver como estos orificios de la nariz de un chancho porque son los nucleolos. Los nucleolos son los sitios donde activamente se está produciendo ARN mensajero para después convertirlo en proteínas, porque justamente se necesitan muchas proteínas para poder entrar a la mitosis. Entonces, quiero que observen cómo se ven estas células de cebolla. ¿Ven cómo en la profase se ven estos núcleos que parece que estuvieran más grandes? Realmente no es que están más grandes, sino que la membrana celular está desapareciendo. Entonces, por eso los cromosomas comienzan a quedar un poco libres en la célula. Entonces, yo les coloqué el primer resultado, que es el que van a poder ver a continuación. Ahora, ¿alguien tal vez pudo reconocer en estas placas algún tipo de fase? Yo, Sofi, bueno, en la imagen de la izquierda veo, ¿cómo te puedo explicar? Pero hay interfase. Está, bueno, algunas células en la parte como que superior derecha hay una interfase. Y de ahí ¿Aquí? no puedo ver más. A ver, chicos, tal vez, ¿ven esta célula de aquí? Y estas células de acá. ¿Se está marcando en color rojo, chicos? Sí. Ya. Sí. Estas células de aquí, yo no sé si es que pueden ver que aquí adentro tienen un puntito blanco. Ese puntito blanco es el nucleolo que les comentaba. Esta célula de acá también, esta de acá también. Estas células que tienen el nucleolo están en interfase. Disculparán el ruido, chicos, que creo que justo están en mi casa cocinando. Ya, ok. Estas células están en interfase. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Cuáles les parecen que están en profase? ¿Ven esta célula que estoy marcando ahorita? Y voy a utilizar otro color quizás para poder distinguirlas. Esta célula que estoy marcando con amarillo y esta de acá, se puede ver dos cosas. Ven que esos núcleos no están completamente ya difusos como están los demás, ni se puede observar el nucleolo, sino que ya se comienzan a observar estas pequeñas hebras adentro. Es porque estas dos células están en proceso de profase. Entonces se comienzan ya a condensar los cromosomas. ¿Qué viene después de la profase, Leslie? Leslie. Ya, aquí estoy. Lo que pasa es que se me está cortando un poco el internet. Disculpa, por favor. Tranquila. Leslie, ¿qué viene después de la profase? Después de la profase, la anafase. No. No. Viene la metafase. Primero se juntan en el ecuador de la célula. Y esa Ay, metafase sí, se puede discúlpame. observar justo aquí. En color verde estoy remarcando cómo se ve la metafase. ¿Sí ven cómo estos cromosomas justo están en el ecuador de la célula? Sí. Uy, ya no puedo borrar. Bueno, esa célula que está ahí Después de la está profase. en metafase. Después que viene la anafase, que es donde se separan. Y justo acabo ya, yo no sé cómo borro esto. Ajá.
Dije anafase. Y arriba justo de esa metafase pueden observar una anafase en la parte de aquí. Estas células se están separando las cromátidas hermanas. ¿Sí ven cómo se están yendo cada uno hacia un polo de la célula? Y finalmente se comienzan a dividir y a separar dos células nuevas. Me parece que quizás estas de aquí son dos células nuevitas porque tienen menor tamaño. O estas de acá abajo también, que como ya se dividieron, entran de nuevo a interfase. En cambio, en la de la derecha está bien difícil poder ver alguna fase porque hay un montón de células. En cambio, comparemos con las placas que son ya profesionales. Estas de aquí las hicieron chicos como ustedes, cortando las cebollas, aplastando, tal y como está la metodología. Pero esta de acá, chicos, si ven que es perfecta, ¿a quién se le ocurre una idea de por qué estas placas profesionales son mejores? No sé si es que me puede contestar Valentina o Alejandra o Michelle. Yo, Sofi, Sí me vale. tal vez porque, no sé, está bien cortada la cebolla y está Exactamente. era Exactamente. lo original, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver mejor. Correcto. Entonces, los cortes profesionales son hechos con una maquinita que se llama micrótomo. Esta máquina lo que hace es coger la muestra y la coloca dentro de un cubo de parafina. Entonces, como ya está dentro del cubo de parafina, está inmóvil la muestra. Entonces, si es que ustedes cortan en su casa mismo, intenten con un cuchillo de cocina una raíz de cebolla, se van a dar cuenta que es súper difícil hacer esos cortes longitudinales que estábamos buscando. Sin embargo, si es que ya está duro en un cubo de parafina, es más fácil poder hacer esos cortes. Y estas máquinas que les comento pueden cortar hasta 5 micras de grosor. ¿Se imaginan lo delgadito que es? Un eritrocito tiene como 3 micras más o menos de grosor. Y justamente es el ancho de una célula. Por lo tanto, generan estas capas de una sola célula y por eso nos permiten ver. Me hago aquí un spot publicitario, si es que alguno de ustedes, después de que pase biología, quiere hacer pasantías o horas de voluntariado. En mi laboratorio justamente hacemos este tipo de placas cortando con el micrótomo. Ya, fin de espacio publicitario. Entonces, chicos, estas placas preciosas que ustedes observan aquí justamente son hechas con un micrótomo, por eso se ven tan bonitas. Entonces, ¿quién me puede decir? Paul, te voy a encerrar una célula y quiero que me digas en qué fase está. Ok. Ok, vamos a ver. Estas dos que están en color azul, ¿en qué fase crees que están? Dame un segundo, le estoy acercando. Parece que están en metafase, pero no estoy seguro. Correcto, bien, Paul. Justamente están en metafase, por eso se observan como justo en el centro de la célula. Vamos a ver, Yuyay, ¿puedes decirme en qué fase está esta de aquí? A ver, más bien te voy a poner con un color diferente, con color morado. Justamente, esta célula de aquí, que está en morado, estas dos de acá, o esta de aquí, ¿en qué fase están? Anafase. No. Si es que le ves bien, puedes ver que tienen forma de la naricita de chancho que les comentaba hace un rato. Estas células de aquí están en interfase, por eso es que se les puede ver los nucleolos justamente. A ver, Alejandro Duque. ¿En qué están estas de acá abajo? Anafase. Correcto. ¿Ven la diferencia entre las de arriba y estas que sí están en anafase? En anafase todavía no se puede observar una placa que se está formando entre las dos. Vamos a ver, acá. Caro Bustillos. Esta de aquí, ¿en qué fase está? ¿En telofase o anafase? Anafase. Mira que recién se están separando las cromátidas hermanas. ¿Ok? Cami,
Dime en Profe, qué... tengo una pregunta, disculpe. Claro que sí. Bueno, el anterior que marcó estaban en la fase 1, ¿verdad? A ver, aquí Porque no tienes ni anafase 1 ni anafase 2. Aquí, anafase 1 y anafase 2 vemos recién en meiosis. No te confundas porque esto es mitosis. Entonces solamente vas a tener profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. No tienes más fases. ¿Ok? No te confundas con la meiosis, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana, donde sí están las anafases 1 y etcétera, etcétera. A ver, Cami, una consulta, una preguntota. Esta célula de aquí, que estoy marcando en la parte superior, ¿en qué te parece que está? En profase. Y estas dos de abajo, correcto, correcto. Si es que ustedes ven que parece que el núcleo está creciendo y se ven estas hilachas que son los cromosomas adentro, es porque estamos en profase. Correcto, chicos, bien. Bueno, aquí está mucho más visible. Qué bonitas fotos estas. Si ven, volvemos a constatar lo de la naricita de chancho, este está en interfase. Alex, ¿en qué está esta de aquí? ¿Cuál? No lo veo. Ah, esa anafase. Vean lo bonito de esta fotografía. Sí pueden ver aquí los microtúbulos del uso que se forman para separar a las cromátidas hermanas. Una foto preciosa. Ok, última y continúo. ¿Quién todavía? Alejandra Alvarado. Última, ¿en qué está esta fase que estoy marcando ahorita? Ale Alvarado. Muy bien, correcto. Bueno, chicos, entonces creo que están claras cuáles son las fases. ¿Alguien tal vez tiene problema para distinguir las fases? Yo solo quería preguntarle, la telofase es la última, ¿no es cierto? Después de la telofase es la citocinesis. Sí, correcto. Y, o sea, ¿cómo pasa de telofase a citocinesis? Ya, ok. A ver, ¿ven esta célula que estoy marcando ahorita? Quiero que noten dos cosas. Primero, que las células son más pequeñas y que recién se está comenzando a formar esta placa en el centro que está dividiendo estas dos células. Telofase se llama la fase en la que se comienza a formar esta placa que separa a las dos células. Citocinesis, en cambio, la llamamos cuando ya están completamente divididas las células. Por ejemplo, esta de acá también está en telofase. Vemos que no está tan clara la placa celular que las divide como estas de acá, por ejemplo. Entonces, se está comenzando a dividir telofase. Y citocinesis es cuando ya tenemos dos células completamente formadas, que están separadas por una placa bien definida, y las dos han formado de nuevo ya sus núcleos celulares. Entonces, telofase recién se comienzan a separar, y citocinesis ya es cuando las dos células están completamente separadas. Pregunta de examen, chicos. ¿A quién le voy a hacer esta pregunta de examen? Al Oscar. Oscar, ¿cuál es la diferencia entre mitosis animal y vegetal? Ya voy, Sofía. En que la mitosis, a ver, la mitosis animal es circular y la mitosis vegetal es como que cuadricular. Ok, yo creo que Oscar a lo que se quería referir es que cuando se da la citocinesis en los animales se forma este anillo contráctil que hace que las dos células primero tengan una forma redonda y se formen dos separadas manteniendo esta forma esférica. Ok, ahora chicos, en esta placa de aquí quizás a veces es confuso definir dónde está la célula porque hasta a mí me pasó la primera vez que vi estas placas. Algunas personas piensan que esta es la membrana celular, pero no es la membrana celular. La membrana celular de estas células la voy a marcar con color rojo. Esta es la membrana celular de la célula animal. Solo que estos huevos tienen una pequeña cámara entre cada una de las células. Entonces, si es que esta es la membrana, veamos si es que tengo una mejor foto. Ojo, de nuevo, esta es la membrana. Tengo que darme cuenta que todo va a pasar aquí adentro. Entonces, chicos, ¿cómo se ve una interfase? Vamos a ver, busquemos una interfase acá.
Ya, la interfase, chicos, se va a ver como esta célula de aquí. Primero, esta es la membrana. A ver. La membrana es esta de aquí, ¿no es cierto? Si ven que el núcleo no está muy claro, no está muy definido, pero está ahí. Recién cuando se comienzan a condensar los cromosomas es cuando podemos divisar bien el núcleo que está aquí. Entonces, así se ve una profase. Qué difícil escribir aquí. ¿Cómo se va a ver la metafase? La metafase se va a ver así. Déjenme marcarle con otro color a la metafase. ¿Ven la diferencia? Aquí tienen una especie de núcleo agrandado, se pueden ver ya condensados los cromosomas en la profase, pero en la metafase están igual en el ecuador de la célula. De igual manera tenemos que se va a dar esta, vean esta célula de aquí, qué bonita. Voy a marcarla con otro color, igual en color naranja, le voy a poner a esta otra fase de aquí. Alex, ¿qué fase crees que es la que estoy marcando con color amarillo? Parece una anafase. Correcto, es una anafase. ¿Ven cómo se están separando en dos grupos las cromátidas hermanas que se están yendo cada una hacia un lado hacia un extremo de la célula? Esta es la anafase, donde se separan. Y finalmente tenemos esta, que va a ser la telofase, donde vemos cómo se está formando este anillo contráctil, y citocinesis cuando ya se generen dos células nuevas. Quizás esta es una telofase tardía y por ejemplo, esta de acá que estoy marcando a la izquierda es una citocinesis. Vemos que estas dos células ya están separadas y tienen sus núcleos formados. Preguntas tal vez con respecto a la mitosis en animales. Yo tengo una pregunta, Sofi. ¿El uso acromático se forma en los dos tipos de mitosis? Correcto, sí. Ah, ok. Gracias. Sofi, Dígame. ¿en qué fase como que se duplicaban los organelos? Ya, los organelos se duplican durante la interfase en la fase G2. Antes de entrar a la mitosis ya se comienzan a duplicar los organelos. Entonces en la mitosis solamente se van a distribuir la mitad y la mitad de manera aleatoria a los dos lados de la célula. Chicos, ahora yo tengo otra observación. Ustedes en el reporte van a observar que dice realice un conteo de las células de la cebolla y diga cuáles están en cada una de las fases. Lo que se refiere es justamente lo que acabamos de hacer ahorita. Ustedes van a coger este campo óptico de 40X que tienen y van a comenzar a contar cuántas tienen en cada una de las fases. Entonces, yo sé que es un trabajo un poco tedioso, pero vamos a ir interfase, 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 contando todas y cada una de ellas. Por ejemplo, aquí ya tengo 7 interfaces, colocar al lado cuántas tengo en interfase. Pregunta antes de seguirles confundiendo, ¿la interfase está dentro de la mitosis? No, está antes de la mitosis. Si es que me piden fases de la mitosis, entonces lo que voy a hacer es cuantificar cuántas están dentro de las fases de mitosis. Y ahí sí se me simplifica, ¿no es cierto? Porque hay un montón de células que están en interfase. Entonces voy a buscar las que sí se están dividiendo. Tengo una, tengo dos, tengo 3, quizás no están tan claras, tengo 4, tengo 5. ¿Y la citoquinesis incluye en la mitosis? No, vamos a contar solamente hasta telofase, ¿ya? Para este ejercicio de aquí, porque si no, es un poco difícil distinguir cuáles están en citocinesis y cuáles ya están en interfase. Entonces, por ejemplo, yo ahorita acabo de encerrar todas las que están en profase. Vamos contando cuántas tengo en profase. Ahora, yo les voy a ayudar con esta respuesta. ¿De qué depende que hayan más o menos células que están en cada una de las fases? Del telómero. No. ¿A alguien más se le ocurre tal vez? Porque en esta imagen, así, a grosso modo, puedo observar que apenas hay una telofase.
una o dos telofases máximo. ¿Por qué hay tan pocas telofases en comparación con la cantidad de células que están en profase, por ejemplo? ¿A quién Los se le ocurre? telofases se demoran menos. Bien, Alejo, bien. Esa es justamente la razón. Ustedes van a encontrar más células que se encuentran en profase porque la profase dura más tiempo. Entonces, mientras más tiempo dure una fase, yo voy a encontrar mayor número de células. Bien, bien, Alejo. Justamente esa es la respuesta a esa pregunta. Ok, preguntas, chicos, hasta aquí. Sofía, en esta imagen que tiene aquí en la anterior, ¿cuál había dicho que era telofase? Telofase, por ejemplo, yo tengo una telofase, te la voy a marcar con color verde. Aquí tengo una telofase. Si ves que se encuentra recién formándose esta placa y también puedo ver que estos núcleos están chiquititos, las células están bien pequeñitas, es justo porque son unas células que están comenzando a dividirse. Quizás acá arriba en verde también tengo una telofase y la clave para poder distinguir las telofases es porque todavía no está tan clara la placa celular que les divide y son células pequeñas. Gracias, Sofía. Ya, chicos. De toditas, ¿verdad? Perdón, Angie, no te escuché bien. Que hay que contar las células de todas, de la cebolla. Sí, por favor, de un campo, basta que cuenten las de un campo en 40x de la cebolla. La de 40x es justamente la que les está mostrando esta de aquí. Pueden elegir cualquiera de los dos campos ópticos, el de la derecha o el de la izquierda, para poder contar. Ajá, eso te iba a decir, en el de la derecha que se ven las difusas, o sea, como que estuvieran medias, no se ven bien, no sé si me ven a Sí, entender. están como borrosas algunas de estas del centro, Ajá, por ejemplo. como difusas. Sí, yo más Esas. bien elegiría el de la izquierda, aunque el que ustedes, si es que están difusas, entonces no las cuentes, cuéntales solamente las que están claritas. Me parece que ya tienen bastantes células con las que están claritas. Entonces, sí, pueden utilizar cualquiera de las dos en 40x. Sofi, una sugerencia. Disculpa, ¿podemos utilizar solo para este informe una foto de esa? Recortarle aunque sea para poder distinguirle o no. ¿Cómo utilizar una foto? O sea, esa foto que tienes de ahí, justo esa, recortarla y ponerla en el informe. En Solo vez de esta vez. dibujar. Ajá, porque sí está medio fregadito. Pero para poder, a ver, para poder hacer el contagio, ustedes no tienen ni siquiera que recortar ni dibujar, ¿no? Solamente tienen Ah, que ya. ponerse a contar, pueden rayarle ahí en la computadora o imprimirse, rayar. Yo les pido que tienen, a ver, tienen ahí, me parece que es la pregunta 4 que les pide que hagan distintas fases. Pueden hacer este de 100x y poner aquí en este dibujo de 100x todas las fases. Entonces, miren, aquí este ya está un poquito más fácil de dibujar. Aquí tienen metafase, tienen anafase, tienen interfase, profase, eh, anafase o más bien anafase está aquí y la telofase está acá. Entonces, en un dibujo, en un solo dibujo pueden poner todas las fases, hacerlo en 100x para que no tengan que dibujar tantas células y no nos complicamos. De Ok, nuevo, gracias. bueno, en esa pregunta del contaje no tienen que estar dibujando no, solamente tienen que contar. Ustedes verán cómo prefieren cuantificar estas células en cada una de las fases. Más preguntas, chicos. Sofía, yo no entiendo la pregunta 2 muy bien, o sea, lo que hay que hacer. La Porque dice que pregunta 2. el ciclo, o sea, que la interfase. Ah, la pregunta 2, chicos, se refiere, ahí les pide, hagan un esquema de la mitosis y qué es lo que pasa en cada una de las fases. Pueden hacer ustedes un árbol o un gráfico donde diga metafase pasa esto. Simplemente un esquema. Un esquema slash dibujo, puede ser un árbol genealógico, lo que ustedes quieran, donde diga qué es lo que pasa en cada una de las fases. Simplemente eso. Tienen que relatar qué es lo que pasa en la profase, en la interfase, nada más. Entonces, creo que te ¿No hay que conectas. buscar los cromosomas ahí? No, a ver, tienen ustedes varias preguntas. ¿Quieren revisar de una vez el reporte? Vamos a revisar el reporte. Ya, ok. Revisando cada una, guía de reportes de laboratorio. Me parece que está en la página 8.
A ver, entonces tienen práctica 9, tienen objetivo de la práctica que ya saben cómo hacer. Dice, de acuerdo con sus observaciones y resultados, realice un esquema o dibujo de la interfase mitosis-citocinesis, en el mismo incluir fases y sus subfases, describir qué sucede en cada fase. Ya, ustedes ya me van a entregar su esquema con 3 pares de cromosomas, así que no vale la pena que dibujen de nuevo porque estarían repitiendo realmente el resultado de esta pregunta. Pero lo que sí les pido más bien es que me hagan una especie de árbol, una especie de esquema, un organigrama de cuáles son las fases y las subfases. Entonces tienen interfase que tiene la fase G1, S y G2, y luego van a tener la mitosis que tiene todas sus partes y después la citocinesis. Tienen que describir en cada una de estas fases qué es lo que ocurre. Después en la pregunta 3, yo ya les expliqué, pero Angie creo que se conectó tarde. El dibujo que necesito que tengan en la pregunta 2, en la pregunta 3, que es el esquema de la raíz, es este de aquí que están observando en la pantalla. Angie, ¿lo viste? Sí. Ya. Después en la pregunta 4 dice, observe la placa de Láscaris, coloque las fases en un mismo campo óptico. Entonces en la 4 lo que les piden es el dibujo de esta de aquí. Pueden hacer este dibujo que está en 40X y rotular cada una de las fases que ya acabamos de ver con ustedes ahorita. Después les dice, en la pregunta 5, dibuje las observaciones del proceso de mitosis en células vegetales y coloque todas las partes. Entonces, en esa pregunta lo que ustedes pueden dibujar es en 100X si es que gustan cualquiera de estas dos y rotulando cuál es cada una de las fases que ya vimos con ustedes de igual manera ahorita. Después de la pregunta 6 les dice, hágalo del contagio. ¿Cuántas células están en cada una de las fases? Eso ya les expliqué. Por favor, realícenlo con este campo óptico que está en 40X. Y finalmente la conclusión de la práctica. ¿Ok? Entonces, ese sería el reporte para la siguiente semana.